Marcos capítulo 9, verso 23, por favor. Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Diga conmigo: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mateo 19, 26. Le dije que tengo 3 versículos para comenzar esta noche. Mateo capítulo 19, verso 26. Hoy vamos a hablar de fe, por eso estamos fundamentando el mensaje. Dice: mirándoles, Jesús les dijo: para los hombres todo es imposible, mas para Dios todo es. Vamos a leerlo nuevamente. Y mirando Jesús les dijo: para los hombres todo es imposible, mas para Dios todo es. Hechos 17, 31. Hechos capítulo 17, verso 31. Dice la porción de la palabra: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con juicio por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso nos da a entender que Jesús tenía que levantarse de los muertos para que usted y yo tuviéramos fe, porque dice: dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso la fe se fundamenta en la resurrección de Jesús. La fe se fundamenta en que Jesús se levantó de la tumba. Mi hermano, usted no le está creyendo a un Jesús que está muerto en una tumba. Usted no está creyendo a un Jesús que no resucitó. Usted no está creyendo como otros creen en otros dioses, en otros santos hombres que están ahí, los huesos que están ahí en la tumba, pero Jesús no está en la tumba. Así que usted fundamenta su fe en alguien que se levantó de los muertos, en alguien que venció a la muerte. Así que por lo tanto la fe que usted tiene es sólida. Diga conmigo: la fe que yo tengo es sólida. Dile que está a tu lado: la fe que yo tengo es sólida. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó de los muertos. Así que quisiera hablar esta noche: no existen límites en la fe en Dios. Diga conmigo: no existe límites en la fe de Dios. Ahora, estamos hablando un poquito de fe los jueves. Obviamente lo hemos aprendido todo nuestro padre espiritual. La fe es una fuerza divina muy poderosa en este universo. Es una de las virtudes que Dios nos ha provisto para que en esta vida seamos más que vencedores. O sea, Dios nos resucitó en Cristo. Dios de alguna forma hizo que su Hijo muriera literalmente por nosotros. Pero esa fe Jesús, Dios, el Padre nos la ha dado, nos la ha provisto como un regalo, como una provisión. Usted cuando quizás, no sé si usted ha mandado a su hijo a una excursión, a un campamento, y usted le dice: oiga, llévese algo bueno, una provisión buena para que usted se pueda mantener ahí. Bueno, cuando Dios ideó este plan de salvación, la provisión que Dios te dio fue la fe. Así que con la fe tú puedes adquirir todas las cosas que tú necesitas. De la misma forma, cuando tú envías a tu hijo a una excursión y tú le metes todos sus calzoncillos, metes todas sus medias para que no le haga falta nada, y para que el niño, aunque se ensucie, aunque la riegue, aunque haga todo, siempre tenga más. Cuando yo voy de viaje siempre pongo más suéteres, siempre pongo un poquito más de jeans, porque sé que algo puede pasar y me voy a quedar sin jeans, me voy a quedar sin suéter. Así que cuando Dios creó este plan de salvación, la provisión que Dios nos hizo a nosotros, pues la fe. Diga conmigo: la fe. Así que la fe es la provisión divina para que tú puedas ejercerla en la tierra, para que no te haga falta absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús no puso límites a lo que la fe de un creyente puede atender o lograr. Mi hermano, no hay límites
para toda persona que le esté dispuesto a creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, no hay límite. El límite lo ponemos nosotros. El límite está en nosotros. Jesús nunca puso límite a nadie. Jesús le dijo: conforme a tu fe te has salvado, conforme a tu fe has sido sana. Conforme, siempre las personas recibían lo que ellos habían creído, porque no tenían límite. Jesús nunca le dijo a nadie: oye, esa sanidad está complicada. Nunca le dijo a un endemoniado: oye, ese demonio está difícil, déjalo para otro día, vamos a ayunar mejor. O no, Jesús siempre expulsaba, Jesús siempre sanaba, Jesús siempre traía provisión conforme a la fe de las personas. Mi hermano, conforme a tu fe será hecho. Si tú puedes creer, al que cree, todas las cosas le son posibles. Jesús siempre motivó a los hombres a creer. Nunca usted va a escuchar una expresión de Jesús para que no creamos. Nunca. Jesús, y voy a decirlo con mucho respeto, Jesús nunca mandó a nadie al doctor. Jesús nunca le dijo: oye, esa enfermedad es incurable, esa tragedia que te pasó, no. Inclusive le dijeron que su amigo Lázaro había muerto. Jesús siguió predicando porque Jesús sabía que Dios lo iba a escuchar. Y cuando llegó a la tumba, Lázaro dice que levantó su mirada y dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. O sea, para Jesús no había límites. Se recuerda cuando Jesús estaba caminando por una aldea y dice que estaba entrando en una aldea y dice que venía un féretro y una madre llorando a su hijo, llorando a su hijo, y de repente Jesús toca el féretro. Jesús, ¿para qué hacía eso Jesús? Para que la mujer dejara de llorar, para que la mujer recibiera nuevamente a su hijo. Jesús, cada vez que llegaba a un lugar, nunca ponía límite a la fe de nadie. Inclusive Jesús estaba en una boda y se había acabado el vino. La gente quería seguir bebiendo, la gente quería seguir estando contento en la boda. ¿Y a quién usted cree que llaman? Porque Jesús era el que arreglaba la situación. Inclusive es tanto que Jesús le dice a María: oye, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Estoy fuera de tiempo para hacer este milagro. Y María le puso la carita así como el gato de Shrek. Ay, Jesús, pero el milagrito a esta gente. Mira que estamos gozando aquí, se acabó todo lo que estábamos tomando. Y Jesús: bueno, tráigame las tinajas. Y le convirtió el agua en vino. ¿Para qué usted cree que Jesús hizo eso? ¿Para que estuvieran amargados? ¿Para que estuvieran tristes? Dice que la Biblia dice que el vino trae alegría. Jesús siempre lo que hacía era para beneficiar a la gente. Y los exhortaba a creer, los exhortaba a que confiaran en Él. Los exhortó cuando no actuaban en fe de la que Él esperaba. Inclusive cuando llegaba a un lugar y la gente no creía como él debía, se iba del lugar, no podía hacer milagros, porque solamente Jesús podía hacer aquello que la gente estaba dispuesto a creer. Voy a repetir eso: solamente Jesús puede hacer aquello que tú estás dispuesto a creer. Si tú crees que en Dios no hay solución, no va a haber solución. Si tú crees que Dios tiene la solución, Dios tiene la solución. Dios tiene la sanidad, Dios tiene el milagro, Dios tiene el terreno, Dios tiene la provisión, Dios tiene a mi hijo, Dios tiene mi familia, Dios tiene mi sanidad. Y una fe es comparado a un grano de mostaza. Y la Biblia dice que un grano de mostaza, si la fe sería como un grano de mostaza, puede mover una montaña y echarlo a la mar. ¿Qué sucedería si pudiéramos quitar los límites de la fe de resurrección que el Señor ha puesto en nosotros? Jesús dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte: quítate y échate en la mar, el monte se quitaría y se echará en la mar. Está hablando de que quitemos nuestros límites. Quitemos aquí nuestros límites en creerle a Dios. La fe que dio lugar a la creación de este universo fue a través de la palabra de Dios. La fe que operó en Jesús fue como un siervo sujeto a la voluntad y a la dirección del Padre. Por eso, mi hermano, todo lo que tú hagas, Jesús y el Padre nunca te va a mandar a hacer algo indebido, ilegal o inmoral. Tienes que aprenderte eso, y ustedes, los líderes, tienen que aprenderse: Dios nunca te va a mandar a hacer algo indebido, inmoral e ilegal. Dios no te va a mandar a quitarle la esposa a nadie. Dios nunca te va a mandar a robar, a quitarle lo que no es tuyo. Dios nunca te va a mandar a hacer algo indebido. Todo lo que Dios manda a hacer es correcto, es justo.
y es en santidad. La fe operó en Jesús, pero como un siervo sujeto a la voluntad y a la dirección de su Padre. Esa misma fe vive presa y limitada en el corazón de millares y millares de creyentes por causa de las tradiciones religiosas. Y algunas influencias culturales, posturas teológicas y experiencias humanas. Usted no ha visto que alguien le dice: todos en mi familia han muerto de cáncer. Yo nada más estoy esperando que me dé el diagnóstico. Es una tradición y que la gente lo ha vuelto como una cultura y la gente lo cree. Pero tú puedes romper toda maldición en tu vida a través de la sangre de Cristo, a través de creerle a Dios. Mi hermano, yo creo que si había una maldición en mi línea sanguínea, hasta mí se acabó. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo libre, porque Cristo rompe toda maldición. Y ahora lo que yo le voy a dar como herencia a mi hijo es santidad, es justicia, es fe, es todo lo que Cristo está poniendo en mí. Yo lo pongo como herencia en mi hijo. ¿Qué es lo que le dijo Pablo a Timoteo? Tú tienes la misma fe de tu abuela Loida. Y también estaba en tu madre Eunice. O sea, la fe puede ser transgeneracional, se puede transferir. El legado de fe tú lo puedes transferir a tu hijo para que crean en Dios. Así que vamos a hablar un poquito. No existen límites en la fe de Dios. Número uno, y tenemos que comenzar por aquí, porque siempre tenemos que explicarla y definirla. ¿Qué pues es la fe? Y vamos a dar 7 puntos para que usted lo anote y pueda tener la definición de la fe. La fe, número uno, es la sustancia espiritual que edifica todo lo material. Dice que por la fe entendemos que todo el universo fue creado por la palabra de Dios. Y que dice la Biblia que lo que está en ese mundo espiritual que creó este mundo natural es más real que el mundo físico. Así que todo lo que tú necesitas está en el mundo espiritual. Pero ¿quién transporta lo que está en el mundo espiritual al mundo natural? La fe de Dios. Lo mismo que hizo Dios cuando dijo su palabra. Número 2, la fe es lo único que produce convicción de lo invisible. Todo lo que, como tú sabes que hay una provisión para ti en el mundo invisible, en el mundo espiritual, en el reino de Dios, porque tú tienes fe. Mi hermano, yo sé que hay sanidad para el que está enfermo. A mí nadie me tiene que llevar donde un pastor que me explique y que me diga y que me convenza. No, yo sé por qué. Porque la fe te trae la convicción de que hay sanidad en el mundo espiritual. ¿Quiere que le diga algo más? Yo siempre sabía en mi espíritu, no lo veía. Lo que yo veía con mis ojos era contradictorio, que había un terreno para esta iglesia. Por ahí. Y la gente me decía: pero no, pero mira que está muy lejos, pero mira que hay que irnos para acá. Yo sabía aquí, yo estoy creyendo, Padre, lo que yo estoy sintiendo aquí en la fe, y de repente, ¡puf!, apareció. Que la fe lo trajo. Tenemos que creer porque la fe te da la convicción de lo que está en el mundo espiritual. Número 3, la fe es el espíritu creador de Dios. Donde hay fe, hay creatividad. Donde no hay hueso, Dios puede crear un hueso. Donde hace falta provisión, Dios te puede dar provisión. Donde hace falta sanidad, Dios puede crear sanidad. Dios puede crear un riñón, Dios puede crear cualquier órgano, Dios puede crear cualquier cosa. Pero tiene que haber poderoso. Donde hay fe hay poder creativo. Y yo estoy esperando esos milagros, pero hace falta alguien que le crea a Dios. Número 4, la fe tiene el poder para materializar lo invisible. Yo sé que mucha gente se queda en la materialización. ¿Por qué? Porque ellos están viendo en ese mundo espiritual, pero cuando abren sus ojos no ven nada. Y hay una lucha interna entre lo que tú ves con tus ojos físicos y lo que tú ves con tus ojos espirituales. Pero tú tienes que seguir creyendo que todo lo que tú ves con tus ojos espirituales, tú lo vas a recibir en el mundo natural. Tú lo vas a recibir, mi hermano. Hay testimonio, hay testimonio, hay testimonio. Yo le dije a la hermana que nos ayuda a contar, le voy a dar todas las facturas en que nosotros hemos comprado pintura, hemos comprado esto, hemos comprado y no paramos de comprar. Yo no sé de dónde salió, pero salió. Porque cuando inauguremos ese local, yo le voy a decir a ustedes cuánto se gastó en todo lo que hemos gastado. Y dígame usted, ¿de dónde eso salió? De la fe.
de la fe. De la fe. De la misma forma, mi hermano, tenemos aquí al alcance algo poderoso para vivir en nuestras vidas. ¿De dónde tú vas a sacar para estar en una condición normal en tu casa? De la fe de Dios. Número 5, tiene el poder para desmaterializar lo invisible. Las cosas, por eso dice la Biblia que Dios va a levantar a los viles y no menospreciados para deshacer lo que no es. Hay cosas que están establecidas, pero a través de la fe pueden ser desmaterializadas. Hay problemas que hoy son reales, pero hay una fe que es más verdadera que esa realidad. La fe puede quitar un cáncer. La fe puede quitar un tumor. La fe puede quitar un problema. La fe puede traer solución a una circunstancia. La fe puede borrar lo que nadie puede borrar. Tú puedes estar marcado en la PC, pero si tú le oras a Dios y si tú comienzas a hacer las cosas bien, te borran. Hay un pastor que estaba preso, yo lo conozco, y en un gobierno comenzó a trabajar, y de repente cuando él sabía que lo iban a nombrar en una posición, y él sabía que le iba a salir, porque de una vez cuando tú sales, te sale. La gente dice, trae tu récord policivo, pero claro, si estás saliendo de la cárcel te va a salir el récord policivo. No hay forma que te den trabajo. Y el pastor le creyó, y cuando fue, todo estaba limpio. La fe borró su récord policivo. Dios hace milagros. Número 6, la fe es el puente o conexión entre el mundo natural y el mundo espiritual. ¿Cómo tú trasciendes a ese mundo donde está todo lo que Dios hace? A través de la fe. Nosotros vivimos, estamos en este mundo natural, pero nosotros entramos a través de la fe a poseer lo que es nuestro en el mundo espiritual. Tiene que ser de esa forma, no puede ser de ninguna otra manera. Número 7, la fe es la divisa. ¿Sabe lo que es una divisa? Una moneda para obtener las cosas del mundo espiritual. Si usted va, una vez yo fui a Estados Unidos y obviamente la moneda ya es el dólar, como aquí regularmente, pero aquí tenemos una invención de que el Balboa, que eso no vale absolutamente nada. Llévese ese poco de cuarto, ese poco de real y vaya a Estados Unidos. Cuando usted lo paga lo van a expurgar así, este no, este no, este no. Así mismo me hicieron en un Walmart. Iba a pagar y di un poco de real, pues yo pensaba que todo era lo mismo. Y la cajera me dijo, no, this is no, este tampoco. Ese tampoco. Yo digo, pero no, ese yo no sé ni qué es. Ese no es dólar. Pero la fe, cuando tú llevas fe al cielo, tú puedes entrar al cielo porque es la divisa, la moneda del cielo. Por eso Jesús siempre estaba buscando fe para intercambiar milagros por fe. Número 2, y aquí entramos en materia, la fe no tiene límites. ¿Por qué? Porque la fe viene de un Dios eterno que no tiene límites. ¿Por qué tenemos una fe sin límites? Porque Dios no tiene límites. Por eso dice la Biblia, no le pongáis límites al Santo de Israel. No le pongan límites, no le puede poner límites. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, Dios es sin límite. Y todas las cosas que Dios hace, las hace desde su esencia. Cuando Dios te da la salvación, Dios te la da una salvación eternamente. Cuando Dios te redime eternamente. Cuando Dios te bendice eternamente. Cuando Dios te da la fe, te da una fe eterna. Porque proviene de un Dios eterno. Proviene de un Dios que no tiene límites. Qué bendición tiene Dios, porque Dios no tiene tiempo. Imagínense en un lugar que no exista tiempo. Usted llega a su trabajo y de una vez comienza a decir, ay, ¿cuándo se acaba este trabajo? Y usted comienza a ver, faltan 10 minutos, faltan 5, y cuando faltan 5 ya no hay nadie en el puesto. Vamos a hacer un evento grande en el Roberto Durán, y yo fui con el pastor Luis a verlo, a cotizarlo, y cuando llegamos, o sea, no nos dimos cuenta, llegamos a las 4, peor momento para llegar a una institución del gobierno. Venían saliendo todos como una avalancha. Yo dije, pastor, llegamos en mal momento. Tenemos que venir otro día temprano para que nos atiendan. ¿Por qué? Porque la gente, tiempo. Pero Dios no tiene tiempo. Dios es un Dios eterno.
y Dios te ha regalado una fe eterna. Por eso no tiene límites. Por lo tanto, tú puedes creerle a Dios sin límites. ¿Por qué? Porque esta fe está fundada en la eternidad y en el absolutismo de la palabra de Dios. Mi hermano, la palabra es eterna. Por eso dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios no varía. Dios no te dice hoy una cosa y te dice otra cosa mañana. No, Dios es el mismo. Por lo tanto, la fe está fundada en una eternidad. Y está fundada en una palabra absoluta. Cuando Dios te dice, si puedes creer, te está desafiando, te está diciendo, tú estás dispuesto a creer, bueno, pruébame. Probemos a Dios de una forma santa. Señor, estoy dispuesto aquí a creerte. El médico dijo que me quedan 6 meses. Yo creo que tú con larga vida me vas a saciar. Tu palabra, la palabra contra una palabra. Cuando la fe de Dios se convierte en tu fe, de la misma forma como la mujer del flujo de sangre, de la misma forma como la mujer sirofenicia, de la misma forma como el ciego Bartimeo, de la misma forma como Pedro, que tuvo falta de fe. ¿Te recuerdas cuando Pedro estaba sobre el mar? Iba caminando, iba viendo a Jesús, iba confiando y Jesús le dijo, ven. Y aunque digan lo que digan de Pedro, Pedro fue el único que caminó sobre el mar. Yo prefiero hundirme, pero decir yo caminé y tú no caminaste. La gente que Pedro. Pedro podía hacer lo que le da gana, pero Pedro sintió el agua como hielo, sintió el agua como bloque. Los demás apóstoles pudieron hacer grandes milagros, pero nunca caminaron por el mar. Porque Pedro se atrevió a creerle a Dios. Se atrevió a creerle a la palabra. Esa fe de Dios tiene que volverse nuestra fe. Y entonces por eso la Biblia dice que la fe es la victoria que ha vencido a este mundo. Mi hermano, ¿qué sistema mundial puede vencer a Dios? Ninguno. Y si la fe proviene de Dios, y si la fe es sin límite, y si la fe es eterna, y si la fe es absoluta, por lo tanto, mi hermano, por eso dice la Biblia, conforme a nuestra fe será hecho. La pregunta en esta noche, ¿qué tú estás creyendo? Porque hay gente que dice amén, pero no está creyendo nada. Tienes que creer. Tienes que creer, tienes que llegar a un punto en que tú digas, Padre, hasta aquí llegó mi fuerza, aquí comienza mi fe. Tienes que cansarte de hacerlo en tus fuerzas y comenzar a hacerlo con las fuerzas de Dios. Tienes que aprender eso. Conforme a tu fe te la ha hecho, porque para el que cree todo es posible. Todo es posible para el que cree, pero tienes que estar dispuesto a creer. Y la fe te lleva a veces a límites. La fe te lleva al punto de quiebre. Como hay un libro que me regaló un hombre de Dios que vino a predicar, una que se llamaba Michael, no me acuerdo el apellido, pero vino a Maranata y él dice que el Señor sintió regalarle a unos libros a una persona, y cuando yo llegué a comprarlo me dice, no, el Señor me dice que te lo regale. Se llama Punto de Quiebre. Es un momento donde tú llegas que tú te tienes que quebrar delante de la presencia de Dios. Bueno, la fe te lleva a ese punto de quiebre para que tú tengas que decir, no es con fuerza, no es con ejército, mas es con tu Santo Espíritu. La fe te lleva a ese punto. Porque la fe vence al mundo, la fe vence al diablo y la fe vence lo natural. ¿Por qué? Porque nos conecta con un Dios que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermano, tú te has puesto a pedirle a Dios realmente lo que su palabra dice. Yo creo que mucha gente está enferma porque no ha estado dispuesto a pedirle a Dios la sanidad conforme a su palabra. No es pedir sanidad por sanidad. Señor, sáname. No. Sáname porque tu sangre me puede salvar. Tu sangre me puede sanar. Sáname porque tu palabra dice que por sus llagas yo fui sanado. Tú tienes que basar tu petición en la palabra de Dios. Mi hermano, yo estoy aquí delante de Dios, pero yo digo, Señor, Jehová mi pastor y nada me faltará. Yo estoy aquí pidiéndole al Señor provisión. Estoy aquí pidiendo ensanchamiento, pero yo he pedido conforme a su palabra. Tienes que pedir conforme a la palabra de Dios, porque la fe hace mucho más de lo que tú pides, pero tienes que pedir. ¿Cómo Dios te va a dar mucho más de lo que tú pides si no pedimos? Tú pides una porción y Dios te da 5 porciones más. Tú pides poquitito y Dios te da en abundancia.
Tú pides un milagro chiquito, Dios te da un milagro grande. Pero tenemos que pedir, tienes que pedirle a Dios. La fe funciona cuando le pedimos. Número 3, perdón. La fe no tiene que ser limitada por circunstancias eternas. Cualquier circunstancia externa que puede haber a nuestro alrededor no puede limitar tu fe. Y muchas veces limita nuestra fe, porque nos dejamos llevar por las circunstancias. Es que el médico dijo, sí, pero la Biblia dice que Jehová es tu doctor por excelencia. Es que el gobierno dice, pero si tú no vives bajo un gobierno, tú vives bajo el sistema del reino de los cielos. Y en el reino no hay escasez, y en el reino no hay moneda que esté bajando y que esté subiendo. No, en el reino hay estabilidad, en el reino hay justicia, paz y gozo. Por lo tanto, mi hermano, tu fe no puede ser limitada por tus circunstancias externas. No le cuentes tus circunstancias a Dios. Cuéntala a tus circunstancias quién es tu Dios. Es poderoso. La fe no puede ser limitada por opresiones demoníacas y muchas veces la vamos a sentir. Usted va a sentir que cuando el diablo viene a nuestra vida para oprimirnos. Yo estaba un poquito oprimido. ¿Por qué? Porque todavía, aunque ya estamos en el lugar, aunque ya entramos, no habíamos de alguna forma firmado el contrato con la persona. La persona me dijo, entra en abril a todo lo que tú quieras, pero en mayo nos vemos. Y en mayo nos vimos. Y toda esa opresión demoníaca, no vas a tener el dinero, no vas a poder llegar a alcanzar, pintaste por gusto, hiciste las cosas por gusto. Y yo creyéndole a Dios. Y el diablo hablándome por aquí, por acá, por todos lados. Pero cuando llegó el día nos vimos y dimos todo lo que el hombre nos pidió. ¿Por qué? Porque la fe materializa lo que está en el mundo espiritual. Hermano, lo estamos viviendo. Número 3, la fe no puede ser limitada por estados de ánimo o sentimientos. Es que yo me levanté hoy amargado y hoy no le quiero creer a Dios. Es que hoy la cosa está dura, hoy como que nadie me quiere, todo me odia, me voy a comer un gusanito. Hoy me siento que me voy a cortar las venas. Hoy no siento ir a la iglesia. Hoy me quiero ir para Barranquilla. Hoy me quiero y comienzan a querer y el estado de ánimo comienza y el diablo nos juega con nosotros. Pero no importa cómo yo me sienta. No importa en qué estado de ánimo tú estés. No importa cómo te hayas parado. La fe te hace vivir por encima de tu estado de ánimo. Tú no puedes vivir de acuerdo a tus sentimientos, a tus emociones. Yo le he dicho muchas veces aquí, usted aunque no quiera ir a trabajar, usted va a trabajar. De la misma forma, usted conducta su alma para que usted le crea a Dios. Cuando no quieres orar, ahora más voy a orar. Cuando no quieres leer la Biblia, ahora voy a leer la Biblia. La voy a poner en YouTube, la voy a poner en mi iPad, la voy a poner en todos lados. Porque tú tienes que obligar a tu alma a hacer la voluntad de tu espíritu, no la voluntad de tu carne. ¿Qué pasa cuando el niño no quiere comer? Ay, no comas, pues vamos, no vas a comer hoy. No, vas a comer porque vas a comer. Abre la boca. Yo le digo a Cristian, abre la boca. Y me abre la boca así y come. Porque a veces la abuela dice, no quiere comer hoy. ¿Cómo que no quiere comer? Él no se manda. Ahora hay que enseñarle. De la misma forma como yo le enseño a mi hijo, enséñale a tu alma que ella no se manda. Usted no se manda. Cuando usted está en turno rotativo y usted tiene que quedarse en la madrugada, usted se queda despierto porque está en un trabajo. Y si usted puede quedarse despierto en un trabajo que es para algo secular, usted se puede quedar despierto para las cosas de Dios. Usted le puede decir a su alma, despiértate, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a alabarle a Dios. ¿Por qué? Porque usted no se manda. Porque la fe va por encima de nuestros sentimientos, nuestras emociones. Inclusive, mi hermano, inclusive cuando un familiar de nosotros se muere, que ahí es donde más la gente se quiebra, donde más la gente dice, no, yo lo quiero resucitar, pero hay cosas que tú no puedes hacer. Yo recuerdo cuando mi papá se convirtió. Yo estaba en Maranata, él asistía a una iglesia por aquí cerca. Mi papá me invitó a la iglesia. Yo, claro, papá, vamos. Yo lo acompañé, estaba gozoso, imagínense. Papá se convirtió.
Fui a la iglesia con él a las 8 de la mañana y después yo lo invité a Maranata. Él vino conmigo. Y me dice, hijo, después me llama y me dice, hijo, yo he sentido que me tengo que cambiar para tu iglesia, para acompañarte allá. Está contento, imagínense cómo estuviera yo, que él estuviera aquí sentado con nosotros. Para mí fuera algo poderoso. Fue un domingo, le gustó la palabra. Fue otro domingo, le encantó, dice, aquí es mi iglesia. Me dijo, el otro domingo voy. Y el domingo no llegó porque se murió. ¿Cómo usted cree que yo estaba? Cuando tú estás en el momento de mayor victoria, que tu familia se está convirtiendo y de repente se muere la persona. Claro que lloré, pero yo le dije al diablo, ahora me voy a convertir más. Ahora voy a orar más. Y yo le escribí una carta a mi papá que se la leí en el funeral. Mi papá Nahum me acompañó al funeral. Y le dije, tú no pudiste ir a la iglesia ese domingo que me prometiste, pero yo te voy a prometer a ti ahora que yo te voy a ver en los cielos. Te voy a hacer todo lo posible, vivir en santidad, vivir en consagración. ¿Por qué? Porque yo sé que él se fue con el Señor y yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Por eso más le entregué mi vida al Señor, más me comprometí con Dios, más gané más almas para Dios, más hice un esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo no me quedo con el diablo riendo, me maté a tu papá, se murió tu papá, mira, salte de la iglesia. No, ahora me convierto más. Ahora oro más, ahora salvo más gente, ahora predico con más ganas. ¿Por qué? Porque yo no me dejo llevar por mi estado de ánimo. Número 4, la fe no tiene que ser limitada por la oposición o opinión de la gente. No importa la oposición que tú tengas, créele a Dios. No importa quién se te oponga, créele a Dios. Y te voy a advertir algo, la gente que más se opone cuando estamos avanzando son la gente que está a tu alrededor. La gente que más se endemonia son la gente que está a nuestro alrededor. La gente que más comienza a cuestionar son la gente que está a tu alrededor. Jesús se le levantó hasta su propia madre. Jesús estaba predicando en un lugar y llegó la madre y dijo, oye, dile que estoy acá afuera, yo y sus hermanos. Y Jesús le dijo, ¿qué? Dile a ella que los que están aquí escuchando la palabra son mis hermanos y mi mamá. Y ella no me manda a mí, me manda a mi Padre que está en los cielos. Yo sé que ahí nadie va a decir amén, porque cuando te invitan al 15 años tú no puedes faltar. Cuando te invitan a la fiesta y caen en el mismo horario de tu culto y tienes que servir ese día. Dice, no falto porque van a decir que yo no voy a las fiestas. Sí, pero la fiesta te va a salvar, ¿o quién te va a salvar? Jesús. Yo falto a las fiestas, pero no falto con los compromisos con mi Jesús. Digo, ese soy yo le dejo la libertad a usted. Yo puedo llegar después, dice, la fiesta comienza a las 7, yo llego a las 9. ¿Por qué? Porque me toca predicar hoy, yo no voy a dejar de predicar para ir a tu fiesta. Guárdame la arroz con pollo que yo llego. Pero yo voy primero donde mi Jesús, porque primero es Dios. Y a mí no me interesa la opinión de mi tía, la opinión de mi abuelo, la opinión de no, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos me da vida eterna. Que hablen lo que hablen, que soy antisocial, que no quiero ir a la fiesta. A mí me interesa la opinión del cielo. Y cuando tengo una opinión del cielo buena, yo camino en bendición, yo camino en victoria. Y cuando Dios tiene necesidad, entonces aquí está el poder para sanarlo. Entonces aquí está el poder para orar. Porque usted no se deja llevar por oposiciones ni por opiniones de nadie. La fe no tiene que ser limitada por las experiencias propias o de otros. Es que a mí me fue mal en la iglesia. Sí, pero a mí me va a ir bien. Yo no tengo que vivir lo que tú viviste. Hay gente que dice, no vayas allá porque todas las iglesias son malas. No son perfectas, pero no todas las iglesias son malas. No todos los pastores roban. No todos los pastores hurtan. No todos los pastores hacen muchas cosas. No. Hay pastores que trabajan, que sudan con su frente para adquirir sus cosas y no hacen nada indebido. ¿Por qué? Porque dependiendo de Jesús. Le decía yo a Luna, el lunes, el miércoles estaba con el pastor Luis. Y el pastor Luis vende algunas cosas. Se va por su familia y comienza a vender cosas. Y vive de eso.
Así que usted no se sorprenda si me ve a mí, usted en la calle vendiendo cosas y haciendo negocios. ¿Por qué? Porque yo vivo de eso. Dios nos ha bendecido, mi hermano. Y no podemos vivir de la experiencia de otro. No porque el otro le pasó, no porque al otro le fue mal. A mí no me interesa si a ti te fue mal. A mí me va a ir bien. Yo voy a la iglesia, ¿por qué? Porque yo voy buscando la palabra, no buscando al hombre. Yo voy a la iglesia, ¿por qué? Porque mi mirada está puesta en Jesús y no en el hombre. ¿Por qué? Porque uno tiene que depender de la experiencia mala de otra persona. Vive tu propia experiencia. Eso puede ser un tremendo logo para esta iglesia. Eslogan: vive tu propia experiencia. Número 6, la fe no tiene que ser limitada por la debilidad humana. Hay gente que dice: no, es que hoy no puedo creer, pastor. Hoy estoy incapacitada espiritual. Es que mucho problema, muchas cosas. No importa tu debilidad, porque Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es en la debilidad de tu carne que tú comienzas a poder confiar en el poder de Dios. Es donde ya no podemos, donde nuestra carne dice: no puedo más, no puedo orar más. En que tú levantas tus manos y tú dices: Señor, te lo entrego todo a ti. Ya he orado. Mi hermano, hay cosas, no te estoy diciendo que tienes que dejar de orar. Hay cosas que no tienes que orar más. Hay cosas que se tienen que dejar al Señor ya. Comienza a orar por otras cosas. Deja de orar por tragedia y por tristeza. Y deja de acongojarte y deja de ser la víctima. No. Hay cosas que tienes que dejar de orar. Deja esa victimización. Deja esa cosa. Esa tristeza, esa congoja. Es que todo el mundo me odia. Es que todo el mundo habla de mí. Y comienza a orar conforme a la palabra de Dios. Hay cosas que tienes que soltar ya. Como decía papá muchos años ya. Suelta el maní. Suelta ese pecado, suelta esa cosa que me hicieron que cuando estaba chiquita y que me hicieron y que mi mamá no me quiso. Ahora Dios te quiere. Dice la Biblia que aunque madre y padre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Dice la Biblia que no ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero tenemos que tener la palabra de Dios. Y número 7, la fe no tiene que ser limitada por la falta de habilidad, destreza o talento. Esto no es para los más talentosos, esto es para los más que creen. Esto no es que yo tengo la unción, yo tengo el poder, yo sé cómo hablar. No. Hay gente que ni supo hablar bien. Inclusive hay un hombre de Dios tremendo, búsquelo en internet y lea de eso. William Seymour comenzó el avivamiento en la calle Azusa en 1904. Era ciego de un ojo, era negro. Y dice que no lo dejaban entrar a la escuela dominical, porque en ese tiempo había algo racial contra los negros. Y usted sabe lo que William hizo. Dice que se puso en la puerta del instituto bíblico a escuchar por la rendija de la puerta. Y ahí en la puerta, en la escalera abajo donde estaban los perros, él comenzó a oír y ahí recibió el Espíritu Santo. Y usted sabe dónde oraba. Cogía una caja de cerveza y la volteaba y se metía ahí a orar. Horas. Y cuando salía ese hombre, mi hermano, lea Los Generales de Dios. Brazos crecieron. Cuando inauguró la iglesia, y la iglesia inauguró en un establo de caballos. Dice que cuando comenzó la iglesia se llamaba The Faith Apostolic Church. Dice que el lugar tembló. Gente a cuadra de distancia salían de los trenes y recibían el poder de Dios a la distancia. Y no lo digo despectivamente, con un negro tuerto de un ojo que no sabía ni hablar. No lo dejaron entrar en el instituto bíblico. No sabía cómo hacerlo, pero Dios se glorifica en la gente débil. Dios se glorifica en los que no saben muy bien hablar, en los que no saben muy bien, pero la gracia de Dios llega y el empoderamiento de Dios llega. Así que no te dejes limitar por tu falta de destreza. No, mi hermano, que hay gente que me dice: pastor, pero ponga al hermano que él sabe predicar. Y cuando vas a predicar tú también puedes predicar. Cuando vas a llevar una casa de luz, tú también puedes llevar una casa de luz. Es que yo no tengo destreza. No hace falta destreza. Cuando yo llegué a Marata no tenía destreza para hablar. Había gente más talentosa que yo, pero la fe hizo que Dios viera en mí algo que nadie había visto en mí. La fe te da la habilidad, mi hermano. La fe te da la habilidad.
¿Qué es lo que limita tu fe? Número 4, el desconocimiento total de lo que significa ser una creación con la justicia de Dios. Cuando usted no sabe quién usted es, usted no va a poder creer bien en la palabra de Dios. Hermano, siempre tenemos que pasar por aquí porque esto es un estudio. Usted ha sido justificado de sus pecados. Hay gente que no puede creer porque ellos creen todavía que Dios no le ha perdonado sus pecados. Ya Dios te perdonó tus pecados. Ahora tú no eres injusto, ahora tú eres una persona justa delante de Dios. Dios te da la facultad para que tú entres a su presencia y puedas confiar. Por eso dice: venid a mí, entrar al trono de la gracia para que agarren oportuno socorro. Usted no es cualquier persona, usted no es cualquier mujer, usted no es cualquier hombre. Usted tiene la gracia de Dios sobre usted. Sus pecados han sido perdonados. Tiene el Espíritu Santo por dentro. Usted es redimido, usted es redimida. Usted es justo, usted es justa. Usted ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios. Usted puede creerle a Dios. Pero cuando desconocemos eso y creemos que somos pordioseros y creemos que no somos nada y nos denigramos a nosotros mismos, no podemos creer bien. ¿Qué es lo que limita tu fe? Número 2, la ignorancia de Dios y su palabra. Me da un coraje cuando yo veo que sectas saben más Biblia que nosotros. Hermano, atrévase usted a pararse a un testigo de Jehová y dígale: ¿dónde dice eso en la Biblia? Te dice con capítulo y verso y te lo busca en su Biblia. Y hay gente que dice cosas que ni está en la Biblia. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Dónde rayos está eso en la Biblia? Tradición, eso no lo dice la Biblia. En sentido figurado, Dios ama al pecador. Y también le dice la Biblia que Dios aborrece el pecado. Pero esa frase no está así en la Biblia. La gente que el rubio de Galilea, Jesús no era rubio, ni tampoco era blanco, era más morenito que yo. No leemos la Biblia. Hay un desconocimiento muy grave de la palabra entre nosotros. Por eso que cualquiera persona se va por todo viento de doctrina. Viene alguien y te dice que Dios es mujer y te vas. La gente, inclusive Pablo decía: si un ángel del cielo viniera y predicara otro evangelio. Hay un padre aquí en Panamá que antes era evangélico, era de la Asamblea de Dios. Si el Espíritu Santo me da permiso, puedo decir el nombre. Él tiene una iglesia en Paitilla. Fue enviado por la Asamblea de Dios a Canadá. Y antes que llegara a Canadá, o antes que saliera de Panamá para Canadá, se le apareció la Virgen María. Y le dijo: tú eres mi servidor, tú tienes que servirme. Y se convirtió al catolicismo. Pablo dice: si aún un ángel del cielo viniera y predicara otro evangelio, sea anatema. Yo le dije a papá eso y papá dice: ¿qué fundamento tenía ese pastor? ¿En qué instituto bíblico se metió ese pastor que no sabía que se le pueda? Dice la Biblia dice, mi hermano, que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Usted cree que Satanás vendrá con un cacho y con un tridente, con una cola? No, Satanás se disfraza de ángel de luz y te dice: mira, yo vengo enviado del cielo. Papá tenía un pastor en África, tremendo pastor. Dice que se le apareció un ángel y le dijo: divórciate de tu esposa y cásate con otra. Pero como no hay fundamento en la palabra, la gente cree en eso. Es que yo siento divorciarme. Es que yo siento casarme con ella. Esto no es por sentimiento, querido. Esto tiene que tener una revelación, una palabra de Dios. Esto no es por lo que tú veas que yo soñé contigo. Como un hermano le dijo a una hermana: tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. La hermana dice: querido, disculpa, pero yo no soy carne de Jesús y soy hueso de Jesús. De usted todavía no soy nada. Porque la gente, yo siento la presencia cuando paso al lado de la sierva.
Usted puede ser un demonio, porque los demonios también creen y tiemblan. Hasta donde yo sé, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero como la gente no conoce eso, lo que la gente conoce es dichos de hombre, frases que no son ni bíblicas. Y a veces la gente cree en todo. Hay un desconocimiento de la ignorancia de Dios y de su palabra. Locos que dicen que Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios, entonces no nos pudo salvar, porque un hombre no podía salvarnos a nosotros. Número 3, el orgullo y la autosuficiencia. Cuando tú crees que tú lo puedes todo hacer solo, eso limita tu fe. El orgulloso, su oración no llega ni al cielo raso. El que es autosuficiente, yo lo puedo hacer con mi fuerza, yo sé cómo hacerlo, si yo estudié, yo tengo título. Eso no vale nada, eso es basura delante de Dios. Pero como tú dices, Señor, aquí estoy en tu presencia. Y la gente preguntándome, pastor, ¿qué voy a hacer? Y yo no sé todavía. Yo prefiero decirle a la gente, no sé, a inventármela y decir algo que Dios no ha dicho todavía. Pastor, ¿de quién usted va a poner? No sé, hasta que Dios me diga. Pastor, ¿y a dónde vamos? Yo sé que vamos para adelante, para atrás no vamos, pero yo no sé a dónde vamos. Porque hay que ser sincero, muchas veces no sabemos. Número 4, la pereza y la apatía. Gente es perezosa y no le cree a Dios. Apatía, que todos son apáticos, son fríos. Dios está en un lugar respondiendo la palabra, no sienten nada, no oyen nada, no dicen amén, no dicen nada. Ellos están muertos en vida. Son apáticos. Número 5, duda e incredulidad. Tú tienes duda en tu mente y en tu corazón, batalla con eso. Si tienes duda de algo, comienza a leer la palabra en eso que tienes duda, para que la duda se convierta en una palabra crédula. Si tú desconfías de Dios, comienza a escuchar palabras, prédicas, o comienza a buscar donde Dios ha prometido que tienes que confiar en su palabra. Siempre que tú tengas una falencia en algo, busca en la Biblia lo que te falta y la Biblia te va a llenar. La lógica, el razonamiento, el corazón malo donde el amor no reina. Donde no hay amor, dice la Biblia, que la fe obra por el amor. Donde no hay amor, no hay fe. Vivimos una vida frustrada porque no nos amamos unos a otros. Número 5 y termino. Quita los límites de tu fe. 7 puntos y terminamos. Número 1. Comiendo de noche y de día la palabra de Dios hasta que tus dudas se mueran de hambre. De la misma forma como tú te llenas de incredulidad leyendo el periódico, oyendo la noticia, viendo novelas, de esa misma forma comienza a leer la palabra. Si te cuesta un poquito, bueno, de 5 novelas ve 1. Y sustituye las otras 4 por 4 lecturas de la palabra. Y uno va poco a poco. Yo no digo que vas a orar 3 horas de una vez. Comienza a orar 15 minutos. Comienza a orar con la Biblia. Tú puedes orar con los salmos. Agarra el Salmo 42. Agarra el Salmo 119. Y comienza a declarar los salmos. ¿Cuántos libros de papá no ha escrito papá de oración? Que tú puedes ser una guía de oración. Hay oración del pecador, oración de conversión, oración por esto, oración por lo otro. Guíate, o sea, tienes todas las herramientas para tú poder orar, para tú poder comenzar a oír la palabra de Dios. Número 2, comunión con el Espíritu Santo, para que se te revelen los límites en tu mente, para que te dé autoridad para echar fuera toda incredulidad. Cuando hay límites en nuestra mente, el Espíritu Santo nos revela. Cuando tú quieres creer por algo y hay algo que te impide, ahí hay un límite. Cuando tú quieres creer por un ensanchamiento y tú no puedes creer, ahí hay un límite que no te deja creer por el ensanchamiento. Tienes que vencer, tienes que comenzar a leer todo lo que la Biblia dice de ensanchamiento. Ensancha, dice la Biblia, las tiendas y tus estacas, dice Isaías. Tienes que decirle, Espíritu Santo, revélame el área en mi vida en que no te puedo creer. Número 3, estudia a Dios y a los hombres de fe que usaron la fe al límite. El miércoles que estábamos ahí en la oficina de papá, cuando tú entras a la oficina de papá, tiene a 3 hombres
y 3 hombres acá, en un retrato. Y uno de esos hombres, John Guichot, tremendo hombre, tuvo la iglesia más grande del mundo, 1 millón de personas. Otro hombre es Kenneth Hagin, el hombre de la fe. Y tiene otros hombres, grandes hombres de Dios. Tiene uno que se llama, no recuerdo el nombre ahorita, pero que le pusieron un virus aquí. La gente pudo ver cómo la sangre, el poder, la unción que estaba en él rompía. John G. Lake, fue a África. Tenía algo que se llamaba casa de sanidad, donde la gente entraba y la gente era sanada totalmente. Y tiene a uno que el apellido es muy complicado, Smith Wigglesworth. El hombre llegaba. ¿Quién estaba enfermo? Usted. Literalmente le metía un puñete en el pecho y del puñete la gente quedaba sana. Era plomero, no sabía leer ni escribir, pero levantó más de 40 muertos. Yo no voy a estudiar a gente que está muerta, yo voy a estudiar a gente que levantó muertos. ¿Usted cree que yo voy a estudiar a gente teóloga que no cree ni en la luz eléctrica? Yo voy a estudiar gente que cree en el poder de Dios y que levantó muertos. Yo tengo un libro que se llama El Evangelismo con Fuego, del gran hombre de Dios de África, Reinhard Bonnke. No sé si usted ha oído testimonio de un pastor que se murió en accidente automovilístico y la mujer la agarró, lo sacó de la morgue y lo llevó a la cruzada de Reinhard Bonnke. Cuando entró con ese ataúd, Reinhard Bonnke dijo: tráigalo aquí. In the name of Jesus. Puerto se paró. Yo tengo libros de él, yo leo a esa gente. Podemos inspirarnos, lea a Pablo, lea a Santiago, lea a Mateo. En vez de leer novelas románticas, lea la Biblia. Número 4, elimina todos los limitadores que has permitido en tu mente. Todas esas doctrinas falsas, todas esas enseñanzas que no son bíblicas, todas esas cosas traen limitaciones a nuestra mente y nos hacen la vida imposible para poder creer. Número 5, mantente en una visión que es más grande que tus habilidades y posibilidades. Mi hermano, lo que viene para esta iglesia es grande y vienen multitudes. Y ustedes serán los líderes para liderar esas multitudes. Por eso tenemos que creerlo, tenemos que confesarlo. Pero ¿cómo yo puedo agarrarme de esa fe? Porque hay una fe sin límites acá adentro. Número 6, arriesgando tu reputación, tu credibilidad y tus recursos para hacer algo más grande para Dios. Yo le doy gracias a Dios primeramente y también le doy gracias a ustedes que desprendidamente han dado mucho más allá de lo que hemos pedido y aún hemos orado. El sábado pasado, ese pastor, que vamos a comer, hermano, le creemos a Dios. El hermano me preguntó, yo cerrando la conversación con el hermano, y un hermano me llamó: pastor, ¿qué llevo para comida? Tengo acá arroz y tengo acá esto. Yo: hermano, traiga lo que usted pueda. Trajo lo que pudo y hicimos la comida. La fe. La fe. Dios nunca te va a defraudar si tú le crees. Dios nunca te va a avergonzar si tú le crees. Todo Dios lo ha suplido. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en Él. Imagínense, si no tuviéramos esta revelación de la fe, ¿qué hubiéramos hecho? Tuviéramos que hacer tamales, vender bollo. Pero yo no voy a dejar que un bollo y un tamal le robe la gloria a Dios. Yo voy a creerle a Dios. Y de Él vendrá la provisión, de Él vendrá la recompensa. No teniendo miedo al ridículo, para hacer y para creer que Dios puede hacer el milagro. La gente se burlará de ti. La gente dirá: tú estás creyendo por eso. Nadie nunca ha sido sanada de eso. Nadie nunca se ha levantado de esa silla de ruedas. Nadie nunca se ha levantado después de accidente. Nadie nunca ha hecho lo que tú quieres hacer. Dios lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer con nosotros. No importa que hagamos el ridículo. Yo prefiero morir creyendo que vivir y ser un incrédulo. ¿Y qué más dice la Biblia?
El tiempo nos faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hebreos 11, 32 al 34. Hermano, tenemos una nube de testigos que nos está esperando que hagamos milagros, que está esperando que le creamos a Dios. Tenemos una gran nube de testigos. Ahí está Pedro, ahí está Pablo diciendo: ustedes lo pueden hacer. Al que cree todo lo es posible. Pablo estaba predicando y se le durmió un joven y se le cayó el tercer piso. Y Pablo dice: tranquilo, levántate, Eutico. Porque para ellos la fe era fácil. Ahora la fe parece complicada. Pero es complicada porque tenemos que vencer todos estos límites. Yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos y inclines tu rostro.